A ver, chicos, ahora sí, vamos a repartir nuestros temitas, ¿les parece? Ahora, el punto es que yo aquí no he encontrado en el aula virtual, ¿dónde está? Los módulos, nuestra clase de práctica. A ver, 3, semana 3. Ah, ya sí, acá está. Ya. A ver, les indico aquí por el chat, ya chicos. A ver, tenemos a Díaz, a ver. 1, 2, 3. A ver. Un ratito. Ya, a ver, justamente ustedes son. A ver, todos abriendo por favor su diapositiva. A ver, Pimentel, la diapositiva 21 también nota, por favor. Sí, o mejor les lo apunto en el chat, ya chicos, porque no dice también profesora cuál era y yo obviamente no me voy a acordar. Ya, Pimentel, la diapositiva 21. Díaz, la diapositiva 22. Díaz, la diapositiva 22. Sigue Aguirre con la diapositiva 23. Aguirre con la 23. Ya. Luego continuamos con Becerra. Becerra, la diapositiva 24. Monroy, la 25. Ya. Monroy, la 25. Cupe, la 26. Cupe, la 26. Jiménez, la 27. Jiménez, la 27. Y por último, Ruiz, la 28. ¿Listo? ¿Está bien? Todos tienen ya anotado, ¿no, chicos? Ya lo mandé por el chat también. ¿Todos listos? Sí, ya. Muy bien, chicos. Tienen 15 minutitos, ¿sí? Para empezar a compartir y exponer.
¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo vamos? ¿Ya están listos ahora sí? Ajá, veo que sí. Muy bien, a ver. Muy bien, iniciamos entonces con María Monroy. A ver, un ratito. Vamos a habilitar para que puedan compartir. Ay, ¿dónde está? Ay, ahora no quiere. A ver. Monroy, ¿puedes compartir tu pantalla, hija? ¿Se No, puede? profesor, no deja. No, no te deja. Ya, a ver, qué raro. Ya, listo, los hago con José entonces, no hay problema. Ya está. Listo, hija, puedes dar inicio. Ya. Bueno, a mí me correspondía hablar sobre las que vendrían a ser esta diapositiva, que en la que observamos lo que vendría a ser la papila foliada y la papila circunvalada o también llamada caliciforme. Y bueno, en la primera imagen, en la imagen de acá, estamos observando lo que vendría a ser la papila foliada. Bueno, esta se caracteriza por tener un epitelio estratificado de tipo escamoso y plano queratinizado. Y bueno, la información que nos dicen los libros sobre esta papila foliada es que es característica que se observe en la niñez y que pueda desaparecer en la edad adulta. Y evidentemente se encuentra más en los niños. Y entonces también la distribución de estas es que se van a presentar en formas de líneas paralelas, como se está observando aquí. Y bueno, también van a ser más encontradas histológicamente en lo que vendrá a ser la cara posterolateral de la lengua. Y las elevaciones o estos pliegues van a ser de la mucosa van a ser paralelos. Aquí solamente estamos observando lo que vendrá a ser una, pero si lo veríamos como en una forma más ampliada de la imagen, estaríamos viendo que sí se mantiene la forma paralela de la mucosa. Y también algo característico de esta papila foliada es que van a presentar, también como los otros, lo que vendrán a ser los corpúsculos gustativos. Y justo en estas hendiduras, acá lo he resaltado de lo que vendrá a ser el color encerrado, si se puede observar. Esos son los corpúsculos gustativos. Y bueno, ¿No? Sí se observa. especificar lo que van a hacer los corpúsculos gustativos, pasaré para explicar ya, lo explicaré al final. Hay otra característica es que aquí vemos la lámina propia, ¿no? Que se encuentra en la papila foliada. Y luego, para pasar a la papila circunvalada, bueno, aquí la imagen estaba más ampliada y se podían señalar muchas más cosas. En la primera parte estaríamos observando lo que vendrán a ser también el epitelio estratificado escamoso o plano queratinizado, que está aquí. Sin embargo, había leído también unos libros que en esta clase de epitelio vamos a ver como una delimitación, no sé si se logra ver, pero con el color, por ejemplo, con esta línea lo puedo separar, que mencionaban que a partir de ese límite más o menos el color se le daba en algunos casos epitelio lingual. Y bueno, y aquí estaría conformada también ya la lámina propia en lo que vendría a ser esta papila circunvalada. Y también característica de estas que observamos a los lados, lo que vendrán a ser los corpúsculos gustativos. Y también encontramos a nivel más acá, por ejemplo, aquí se estaría observando bastante en cantidad de lo que vendrían a ser las glándulas serosas o los acinos serosos. Aquí estamos observando en gran cantidad, ya después de que termina lo que vendría a ser la lámina propia. Todos estos vendrían a ser los acinos serosos. Y por último, no muy bien se estaría observando lo que vendría a ser el músculo estriado esquelético. Bueno, no, el músculo estriado. Estaríamos observando también, había leído que existe de tipo transverso y de tipo longitudinal. Aquí más o menos se puede observar lo que vendría a ser el tipo transverso. Las fibras están
eh, en un corte transversal. Y aquí lo he señalado más o menos que me pareció que vendría a ser un ejemplo de lo que vendría a ser el músculo, pero en posición longitudinal. Y bueno, para explicar lo que vendrán a ser los corpúsculos gustativos, ya, bueno, enfocándonos en lo que vendrá a ser la papila circunvalada, que es la que más nos permite apreciar, es que estos se iban a encontrar, al estar esta rodeada por lo que vendrán a ser un surco profundo que está tapizada por este mismo epitelio, iban a contener esos numerosos corpúsculos, ¿no? Que estaban a ambos lados. Y entonces aquí se mencionaba que podrían desembocar lo que vendrán a ser unos conductos y en menor cantidad podrían desembarcar también lo que vienen a ser las glándulas salivales linguales, o también conocidas como las glándulas de von Ebner, y aquí es donde se iba a vaciar lo que vendría a ser la secreción serosa, ¿no? En la base del surco. Y la función que iba a pasar después de esto es que esta secreción iba a expulsar el material que se había acumulado en estos surcos, en estos surcos que se está observando. Y entonces, los corpúsculos gustativos van a tener esa capacidad, al vaciarse el material, ya van a tener esa capacidad de poder responder a los nuevos estímulos que se presenten. Y al igual que en la papila que estamos observando, la papila foliada, también van a tener la misma función. Lo que va a pasar es que las hendiduras también van a desembocar, al igual que se encuentran los corpúsculos gustativos, van a desembocar lo que son las glándulas serosas, pero mencionan, aquí no se logra observar una exactamente, pero se menciona que son muy pequeñas. Y bueno, otro dato más sobre lo que vendría a ser la papila circunvalada es que, o caliciforme, es que en la persona se van a encontrar en una cantidad de 8 a 12. Y bueno, y sobre lo que vendría a ser también ya para finalizar, es que el corpúsculo gustativo, acabo de recordar que mencionaban que presentaban microvellosidades en la superficie que se iban a extender hacia el interior de lo que vendría a ser un poro gustativo. Y bueno, eso sería lo que acabo de, lo que podría decir de esta imagen. Y profesora, ¿podría pasar a mi aporte? Sí, claro que sí. Ya. Mi aporte, me tocó escribir una imagen histológica que correspondía a lo que vendría a ser la parte de la lengua. Sin embargo, yo mi aporte lo había traído sobre lo que vendría a ser la histología del ojo. Bueno, Claro, este era eso una... es sobre la clase teórica, no hay problema. Está bien. Ya, y bueno, este era un artículo que más que nada buscaba la correlación existente entre lo que vendría a ser el ojo seco y el síndrome del ojo seco, la enfermedad del ojo seco, y las descubrimientos histológicos que se podían dar a partir de este, ¿no? Ya que este era una patología oftalmológica muy frecuente a consecuencia de lo que vendría a ser una mala lubricación de la superficie corneal, ya sea por una producción insuficiente o también mala distribución o también calidad de lo que vendría a ser la lágrima. Entonces, a partir de eso, el artículo mencionaba que se habían... Disculpe, ya, no se le dije mi hermanita. Entonces, a partir de eso, se había dado lo que vendrán a ser en varios grupos de estudio, aplicar varias funciones, ¿no? Para poder observar las alteraciones histológicas que se presentaban en nuestros pacientes, ya que se veía que el ojo seco venía acompañado de lo que vendrá a ser una metaplasia de tipo escamosa. Entonces, en esta imagen lo que les he traído, o lo que más que nada quería resaltar, es lo que vendrán a ser el último tinción o la última estudio que se realizó, donde se mostraba la citología normal de lo que vendría a ser la conjuntiva. En esto, por ejemplo, en la fotografía A, en esta imagen de aquí, lo que nos estaría representando la tinción de hematoxilina ocina sería un número alto de lo que vendrían a ser las células caliciformes. Y aquí estamos viendo prácticamente lo que vendrá a ser el epitelio normal, el epitelio conjuntival. Sin embargo, en la imagen B ya nos están demostrando un poco, ¿no? Cómo va progresando lo que vendría a ser esta metaplasia liposcamosa respecto a lo que teníamos antes, ¿no? Estamos viendo que las variaciones que tenemos aquí en la imagen B es que hay un tamaño de células mucho menor de lo que notábamos en la imagen A, y también vamos a ver lo que vendrían a ser que las, eh, las uniones intracelulares ya no son como que notorias, por así decirlo, sino es que vamos a ver que están muy juntas, ¿no? Y hay una buena adhesión celular.
Y bueno, en la imagen C ya estamos viendo lo que vendrá a ser una imagen representativa también del mismo epitelio conjuntival, con grado de una metaplasia ya de tipo 1, por ejemplo, y observamos que hay un mayor tamaño celular y también una menor adhesión, ¿no? Con disminución también del número de células que en un inicio veíamos que eran las células caliciformes, como veíamos en la imagen A. Y en imagen D también ya vamos la otra etapa de lo que vendrá a ser la metaplasia, el intermedio del tipo de metaplasia 1 antes de pasar a lo que vendría a ser metaplasia 2, se representa también con disfunción de lo que vendrán a ser unas glándulas que les denominaban las glándulas de Meipomo. Y aquí, en esta parte, lo que vendría a resaltarse es el tamaño que tienen las células caliciformes, que están marcados justo con la flecha que se está observando. Y en la imagen E, que obtenemos aquí, ya se está viendo en sí lo que vendrá a ser la imagen histológica del epitelio conjuntival, pero en metaplasia ya etapa 2. Y está viéndose lo que vendrá a ser un aumento del tamaño de las células y también la separación que se puede ver, ¿no? De estas mismas, la separación intracelular. Y en imagen F ya no nos habla sobre metaplasia, sino es algo característico que podemos observar en las células, que vendrá a ser la forma, no se aprecia muy bien por la calidad de la imagen, no es buena, pero mencionaban que aquí se estaría observando lo que vendrá a ser la imagen de la cromatina, pero en una forma característica que nos decían que era una cromatina en forma de serpiente. En inglés lo ponían como snake-like. Y eso sería todo, profesor. Listo, Monroy. Muy bien, hija. Muy bien, muy bien. Continuamos entonces con Dianita. Ya está, Dianita. Puedes compartir tu pantalla. Sí, Dianita, ¿estás compartiendo? ¿No se escucha? Y ahora sí, doctora. Disculpe, estaba con el audio bajo. Ah, ya, ok. Ya, y ahora sí, ya bueno. Ahí me tocó hablar acerca del cristalino y bueno, básicamente el cristalino es un disco transparente, ¿no? Que tiene la característica de ser biconvexo y se va a encontrar por detrás de la pupila. Más o menos va a estar ubicado por detrás de la cámara posterior porque tenemos tres cámaras, ¿no? La anterior, la posterior, que van a estar delimitadas por el iris y luego la tercera cámara, que es la cámara vitrea, ¿no? Que está por detrás del cristalino. Y bueno, este cristalino, por ejemplo, va a tener la función de que va a enfocar a los rayos de luz que se van en la retina y también no solamente tiene como que una forma, porque aquí en las láminas histológicas, por ejemplo, hemos visto a este cristalino, si subo aquí la imagen, aquí está, vemos como que un cristalino más redondeado, ¿no? En cambio, he visto en otras imágenes histológicas que el cristalino ya no tenía como que una forma más redondeada, sino como que en la zona, por ejemplo, más posterior se podía ver un poco más achatado, ¿no? Con respecto a la zona anterior. Y bueno, va a estar relacionado como que con el enfoque fino de las imágenes. Y ahora para señalar esta lámina histológica vamos a tener principalmente tres partes, ¿no? Por ejemplo, en esta parte más externa, que estoy poniendo en un circulito, va a ser como que la cápsula, ¿no? La cápsula del cristalino. Y esta cápsula básicamente va a estar compuesta por tejido conectivo y se van a ver fibras de colágeno de tipo 4 y también lipoproteínas. Luego de esta cápsula, por debajo vamos a encontrar, algunos lo denominan como que un epitelio subcapsular, por lo mismo que se va a encontrar por debajo de la cápsula, que es un epitelio cúbico simple, ¿no? Vamos a ver aquí que es esto que está, esta línea, ¿no? Esta zona que está más basófila, que van a ser células cúbicas simples, ¿no? Que están juntitas y están formando justamente este epitelio. Y por debajo de esto vamos a encontrar a las fibras. Había visto que podían como que diferenciarse en fibras maduras e inmaduras. En este caso, las fibras maduras serían como que las que están más eosinófilas, ¿no? Más pigmentadas, que serían las más internas. Y luego aquí las fibras inmaduras, ¿no? Que aquí también se va a presentar, si no me equivoco, el colágeno tipo 4 y va a haber algo importante, estructuras importantes como por ejemplo la proteína cristalina, porque justamente estas proteínas son las que van a contribuir a que haya esta transparencia en el cristalino y aparte vamos a encontrar células hexagonales. Por ejemplo, aquí estamos observando como que algunos núcleos de las células en estas zonas
que no hay que confundirlo justamente con las células cúbicas simples, este epitelio cúbico simple que estamos encontrando en el epitelio subcapsular, ¿no? Y aparte de eso también estamos observando aquí otra estructura, ¿no? Que es como un hilito que está menos pigmentado que las demás estructuras y es conocido como zónula de zinc, que básicamente es tejido conectivo denso y regular que se va a encargar de la suspensión del cristalino. Que como podemos observar aquí está llegando hacia la cápsula. Va por acá y llega hacia la cápsula. Y en la imagen del costado es algo bastante similar. Aquí estamos viendo al zónulo de zinc, ¿no? Que es tejido conectivo denso y regular, que está llegando justamente hacia la cápsula del cristalino. Y aquí por debajo estaríamos viendo al epitelio subcapsular, ¿no? Con estas células cúbicas simples. Bueno, con este epitelio cúbico simple, no compuesto por células cúbicas. Y aquí estaríamos viendo en esta parte a las fibras, ¿no? Creo que aquí se puede diferenciar quizá un poco mejor como que estas estructuras que se ven más larguitas, ¿no? Como que más delimitadas, entonces aquí podríamos mencionar que son las fibras y aquí estaríamos observando sus núcleos. Y bueno, esto es con respecto a estas imágenes y también quería mostrar algo más. Voy a dejar de compartir. Ya, por ejemplo, aquí en el histológico, por ejemplo, tenemos un ojito, a una muestra histológica de un ojo, y aquí estamos observando al cristalino, ¿no? Entonces, como había mencionado, por ejemplo, aquí está el iris, aquí está la zona cavidad anterior, aquí la posterior, y aquí si hacemos un zoom, lo agrandamos, o sea, acercamos más la muestra, vamos a ver justamente estas partes que yo estaba mencionando. Por ejemplo, aquí tenemos a la parte más externa a esta cápsula, ¿no? Que tiene colágeno tipo 4. Aquí tenemos a este epitelio subcapsular, que es un epitelio cúbico simple, y aquí estamos observando las fibras. Aquí vemos las fibras y también vamos a observar los núcleos, que a diferencia de los núcleos del epitelio, pues estos son más alargados, ¿no? En cambio, los del epitelio suelen ser como que más redondeados y aparte se encuentran como que a un mismo nivel. Y aquí estaríamos observándolo. Por ejemplo, esto es lo que les mencionaba, ¿no? Sobre el cristalino, que no en todos es como que completamente redondeado. Y eso sería, profesora, con respecto a la lámina. Ahora quería mostrar mi aporte. Ya. Yo quería hablar acerca del retinoblastoma y pues básicamente aquí vamos a observar como que un bultito, ¿no? Que es como que un tipo de cáncer maligno que es intraocular y que sobre todo se va a observar en los niños, ¿no? En el artículo, por ejemplo, mencionaban que se observaba sobre todo en niños menores a 4 años y, por ejemplo, aquí estamos observando una masa justamente que va a crecer en la cámara posterior, ¿no? Que aquí, si no me equivoco, sería el iris, ¿no? Entonces, esto estaría como que presionando, casi ya no se nota incluso la cámara anterior. Uno de los signos que se puede evidenciar, por ejemplo, es la leucocoria, que justamente se va a observar como que la pupila de color blanco. Es algo característico, ¿no? De estos tipos de ese tipo de cáncer. Y histológicamente, por ejemplo, aquí vamos a diferenciar a la retina y aquí tenemos al coroide, ¿no? Entonces, aquí vamos a observar cómo una masa está creciendo dentro de la retina, ¿no? Aquí podemos diferenciar algunas capas de la retina y cómo en esta zona, que es la zona como que más interna, ¿no? Que sería la de aquí, ¿no? Más o menos, porque este retinoblastoma está creciendo hacia la parte interna, ¿no? Comprimiendo como que la cámara posterior. Y aquí estamos observando como que como que el crecimiento de una masa extraña, ¿no? Algo raro. Si nosotros hacemos o vemos esta imagen o esta zona, sobre todo a mayor aumento, vamos a observar lo que estamos viendo aquí en la parte derecha. Estamos observando como que hay mayor densidad celular y aparte estas células tienen la característica de que son células redondas, son pequeñas y son basófilas. Luego aquí, por ejemplo, nosotros en esta imagen de acá estamos observando como que hay unas zonas más eosinófilas, que son las que estoy redondeando o bordeando con color rojo. Y si nosotros hacemos un aumento, justamente vamos a encontrar esto. Estas zonas más eosinófilas se van a caracterizar porque hay pérdida de núcleo y esto me estaría indicando necrosis. Y aparte de eso también podemos encontrar unas estructuras conocidas como rosetas y se puede como que identificar 3 tipos. Obviamente cada tipo de roseta va a depender de lo que esté justamente bordeando o qué es lo que tenga en su interior. Y por ejemplo, en el primer caso, en la roseta de Flexner, aquí en el interior se tiene luz.
y vamos a tener a estas células, algunas cúbicas, algunas cilíndricas que van a estar bordeándola. Luego tenemos a la roseta de Homer, que lo que está haciendo es bordear a una sustancia eosinófila, ¿no? Que es justamente la que está aquí en el interior. Y por último, la roseta perivascular, que bueno, como su nombre lo dice, está rodeando un vaso sanguíneo, ¿no? Aquí dentro podemos ver a los eritrocitos, aquí un vaso sanguíneo lleno de eritrocitos y bordeado por capas de células cilíndricas y algunas cúbicas. Y esta imagen la había sacado de otro artículo y, por ejemplo, aquí en la flecha negra me está indicando la presencia de una calcificación distrófica que está presente justamente en una zona necrótica, que como yo lo había mencionado, esa zona necrótica está caracterizada justamente por la pérdida de núcleos y también por ser una zona eosinófila, ¿no? Entonces, volviendo a esta imagen, vemos como alrededor de esta calcificación hay bastantes puntitos rosados, ¿no? Eosinófilos, que justamente me estaría indicando una zona necrótica. Y luego aquí en la flecha blanca me estaría señalando una roseta, que tal vez como que a simple vista, como el aumento no está, como que el aumento está más lejos, no podemos, tal vez no podríamos decir como que ya esta es una roseta, por ejemplo, perivascular o una roseta de Flexner, pero bueno, según la leyenda me indican que esta es una roseta de Flexner, que quizá podríamos diferenciarla porque se ve como que una pequeña luz, ¿no? Al centro de la roseta, que es justamente lo que había mencionado aquí anteriormente, que esta roseta de Flexner está caracterizada porque en su interior tiene luz. Y bueno, sí, y acá también podríamos mencionar, por ejemplo, que se trata de otra roseta de Flexner, ¿no? Justamente porque vemos un poco de luz, pero necesariamente se tendría como que realizar un mayor aumento para determinar con precisión de qué tipo de roseta estaríamos hablando. Y eso sería todo, profesora. Ujú. Muy bien, Dianita. Muy bien, hija. Listo, a ver, pasamos ahora. Pasamos ahora con Nicole Jiménez. Sí, Nicole, ¿me escuchas, hija? A ver, espero que puedas compartir. Ya está. ya, aquí está. Bueno, en mi caso me ha tocado una muestra de la mucosa olfatoria. En este caso estamos hablando de la región olfatoria de todo el sistema respiratorio, el cual se encontraba en lo que viene siendo la cavidad nasal. Principalmente podemos ver, comenzar al menos con que la mucosa, la mucosa olfatoria va a estar caracterizada por un epitelio que, este epitelio que va a ser el epitelio olfatorio o también el epitelio pseudoestratificado, cilíndrico y ciliado, ¿no? Aquí podemos ver o sea, pseudoestratificado debido a que podemos ver diferentes células que no en sí son solo una, sino están acomodadas, amontonadas en sí. Entre esas células, también, bueno, debajo de esta podemos ver una lámina propia que va a estar conformada por abundantes vasos sanguíneos y también vasos linfáticos. También podemos ver algunas glándulas. En este caso, primero lo que vienen siendo las glándulas olfatorias. También en lo que viene siendo la lámina propia vamos a ver nervios, tanto nervios amiolínicos como nervios mielínicos. También cuando se hablaba de los epitelios en lo que viene siendo el sistema respiratorio, habían dos tipos, como les dije, ¿no? El respiratorio y el olfatorio. En el caso del olfatorio, aquí, esta, a diferencia de los demás, iba a carecer de lo que venían siendo las células caliciformes, las productoras de moco. En este caso, por esto, también se iba a caracterizar por otros tipos de células. En este caso serían las células basales, las de soporte, las células receptoras de receptores olfatorios, y también estaban las células en cepillo. En el caso de las células de los receptores olfatorios, que van a ser las principales, consideraría yo, ya que van a ser más que todo unas neuronas olfatorias que van a encargar de enviar pues, la información hacia el sistema nervioso. Aquí también vamos a ver cómo esta va a estar caracterizada por tener una prolongación dendrítica y también varios cilios largos y delgados.
A su vez, el conjunto se mencionaba al menos en el ROS, como el conjunto de los axones de estas células iban a poco agrupándose, iban a ir formando lo que viene siendo el primer par craneal, el par craneal olfatorio. Después teníamos a las células de soporte, las cuales van a ser células cilíndricas. Estas células se van a encargar de brindar soporte, ¿no? En este caso, soporte mecánico y metabólico hacia las células de receptores olfatorios. También van a sintetizar y también secretar algunas proteínas fijadoras para las sustancias odoríferas, y van a ser también las más abundantes en lo que viene siendo el epitelio olfatorio. Van a poseer, no se puede apreciar bien en esta imagen, pero van a poseer gran cantidad de mitocondrias y también algunos gránulos de lipofucina. Después tenemos a las células basales, las cuales van a encontrarse en lo que viene siendo ya pues en toda la base de lo que viene siendo el epitelio, y van a ser como unas células madre que van a dar origen tanto a las células de soporte como a las células de los receptores olfatorios. Estas van a ser unas células redondas que también van a, como les digo, no estar cerca de la lámina basal. Y por último tenemos a las células de cepillo, las cuales van a producir una secreción solvente para poder, para las sustancias odoríferas, y van a producir también algunos conductos excretores cortos. En el caso, bueno, no, las células de cepillo iban a participar en lo que viene siendo la transmisión de señales. Disculpen, estoy confundiéndolo con el conducto de acá, el cual, bueno, este era el conducto en sí, que van a ser las glándulas de Bowman, las glándulas olfatorias en este caso, que van a, como les digo, van a salir hasta lo que viene siendo la luz. En este caso van a tener, como podemos ver los núcleos, algunos gránulos de lipofucina que le van a dar esta coloración, y van a tener esta característica tubular, que aquí es donde va a salir, donde van a secretar la sustancia solvente el solvente para las sustancias odoríferas, no en las células de cepillo, disculpen. También va a producir estos conductos, ¿no? Para que van a atravesar todo lo que viene siendo la lámina basal. Y bueno, aquí también podemos ver más glándulas de Bowman, que aún no están creando los conductos. Y aquí también tenemos más conductos de las glándulas de Bowman. Sí. Y eso sería todo. Ajá. Sí. Sí. Muy bien, hija. ¿Tienes algún aporte para el día de hoy? No, disculpe, profesora. Eso, no, conmigo no te disculpes. Esto no te, pero ya. Muy bien. Muy bien, muy bien. A ver. Pasamos entonces. Uy. Ya está con nosotros. Llegó. Ah, ya, han llegado los chicos del otro grupo, ¿verdad? Con la profesora Daniela, el profesor Rosales. Alanis, Alexi, Angie, Renato, Shair. Con la profesora Daniela, doctora. Ah, ya, la profesora Daniela todavía no ingresa, ¿no? No, tiene un problemita. ¿Qué pasó? ¿Les comentó? A mí todavía no me ha comentado. Hola, hola, ¿les dijo algo, chicos? ¿Me avisan, porfa? Ah, no, profesora, nos dijo que tenía un problema con conexión a internet. Por eso también nuestro pasito ha sido un poco más rápido. Ah, ya, entendido. Ok. Ya, muy bien, entonces continuamos con Michaska. Sí, profesora. Ok, bueno, a mí me tocó sobre el corpúsculo gustativo, o también llamado el botón gustativo, ¿no? Como vemos acá, o el ROS lo define como un botón objeto ovalado y pálido. Este va a estar presente en todo lo que es el espesor del tejido. Lo vamos a encontrar tanto en las papilas fungiformes, en las caliciformes y en las foliadas, ¿no? Va a tener tres células importantes, ya que van a poder permitir percibir lo que es el sentido del gusto, y cada poro o cada, botón gustativo va
tener cada estímulo de acuerdo a los sabores, por ejemplo, sea el salado, el dulce, el amargo, el umami, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las células presentes, no? En primer lugar, lo que vamos a tener que en cuenta que va a tener lo que es el poro gustativo, ¿no? Y junto con ello después van a seguir lo que son las microvellosidades, ¿no? Las tres células presentes que vamos a ver acá en el corpúsculo gustativo son las células sensoriales, ¿no? Esas células sensoriales más que todo son como forma redondita y estas van a ser las más numerosas que vamos a encontrar presentes en el botón gustativo. Van a tener como abarcan tanto de la parte basal hasta la parte apical y en la parte apical, como mencioné, van a tener sus propias microvellosidades, ¿no? Asimismo, van a estar adyacentes ya sea a otras mismas células de soporte o también a células neuroepiteliales o células sensoriales. Estas uniones van a ser uniones ocluyentes. Otra característica o importante que tienen estas células sensoriales es que van a estar unidas lo que es o van a generar sinapsis con prolongaciones eferentes de nervios, ¿no? Ya sea el nervio facial, el nervio vago, el nervio glosofaringeo. Luego tenemos las células de soporte. Estas células de soporte también son alargadas, pero son menos numerosas a diferencia de las células neuroepiteliales. Esas también van a tener en la parte apical sus propias microvellosidades. Sin embargo, menciona de que estas no hacen ninguna sinapsis con ningún tipo de nervio, ¿no? Tanto la célula sensorial como la célula de soporte, su tiempo de remodelación abarca los 10 días. Finalmente, otras células que vamos a tener acá son las células basales, que van a estar por acá. Esas células basales pues, van a ser células pequeñas, van a estar situadas, pues como mencioné, en la parte basal del botón gustativo. Y asimismo, también son llamadas células madres, porque van a originar estos dos tipos de células, tanto la sensorial como las células neuroepiteliales. No, células neuroepiteliales y células de soporte. Y bueno, eso sería con parte de la imagen. Y respecto al aporte, quería mencionar sobre el nevus congénito, ¿no? Se menciona el nevus congénito como una afectación o una lesión melanocítica más común en la parte conjuntiva, ¿no? Lo que vamos a observar en estas 5 imágenes, en la primera, es que más que todo se da o manifiesta en lo que son en niños pequeños, ¿no? Durante la infancia. Y en la parte A lo que vamos a ver es como la pigmentación, pero una pigmentación muy ligera, también una lesión circunscrita, plana, ligeramente también elevada, pero sin embargo con el paso del tiempo vamos a observar lo que es la figura B, ¿no? Que ya suele más que todo pigmentarse y aparecer en lo que son los quistes en la segunda década de la vida también. Luego en la figura C lo que vamos a ver es ya que la nevus permanecen estables, si bien es cierto en varios pacientes, pero ejemplo que si comenzamos a ver ¿no? el aumento o el tamaño sea de coloración, de bordes, se comienza a sospechar frente a una transformación maligna de melanoma, ¿no? Pero solamente ocurre, menciona, menos 1% de los nevus. Acá vamos a encontrar lo que es un epitelio en la parte conjuntiva normal, pero lo que vamos a ver en el nevus congénito es, por ejemplo, en esta imagen de microscopía óptica, es que, por ejemplo, en primer lugar, o en la fase inicial de esta enfermedad, vamos a observar lo que son las tecas, ¿no? De las células névicas, pero que se van a encontrar solamente en la parte basal o formando lo que es el nevus epitelial. Luego, estas van a comenzar a adentrarse más en la parte interfase y van a estar tanto en el epitelio como en el estroma, llamados el nevus juncional. Finalmente, así, con el paso del tiempo, esto va a generar que estos nidos de células névicas van a penetrar ya al estroma más que todo y llamamos el nevus compuesto. Y al momento que se va insertando más adentro, va a arrastrar varias células epiteliales y esto va a generar lo que son los pseudoquistes, ¿no? Que van a terminar localizando solamente en la parte del tejido subconjuntival, ¿no? Y más que todo lo que va a generar este nevus congénito finalmente es la formación de quistes o pseudoquistes presentes en el epitelio. Y eso sería mi aporte. Ajá. Muy bien, hija. Listo. Ay, ya. Ocupe, ¿no? Muy bien. Muy bien. Pasamos entonces, ahora sí,
Empezamos, a ver, ya llegaron todos, creo, me parece. Ahora sí, doctor Rosales, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Doctora, ¿cómo está? ¿Qué tal, doctor? Buenas, ¿Cómo bien, está? gracias. ¿Usted qué tal? Bien, bien, ya mejorando, ya mejorando. Ah, qué bien. Sí, menos mal. La familia nomás ahora son los que se han contagiado. Bueno, es algo natural, Sí, ¿no? inevitable, ¿no? Cae uno, los demás también. Sí, El, es cam- cierto. el cambio de clima ayuda también. Sí, pues no está muy a nuestro favor el cambio de clima. Así es. Doc, los chicos están compartiendo todavía sus aportes, ¿esto está bien? Continúe, doctora, no hay ningún ¿Continuamos? inconveniente. Está bien. Ya, ya, genial. Atentos todos, por favor, chicos. Sí que estamos desarrollando las imágenes de la práctica. Continuamos entonces con Becerra. Adelante, Luz. ¿Se puede observar, verdad, doctora? Sí, ya se ve. Bien, en esta oportunidad me toca hablar sobre lo que es la papila fungiforme. Esta, para empezar, va a estar revestida por epitelio estratificado no queratinizado, pero sin embargo, había leído que también en ciertas ocasiones o en ciertas partes sí va a haber queratina, ¿no? Al nivel de estas papilas, pero en su mayor cantidad iba a ser epitelio no queratinizado. Estas papilas básicamente van a encontrarse una menor cantidad de forma aislada, se podría decir, en comparación con las papilas filiformes, que posteriormente voy a hablar, que son unas papilas más abundantes. Estas papilas fungiformes, como su nombre, se debe a fungi que viene de hongo, por la forma que estas tienen, ya que en la parte superior estas papilas van a encontrarse mucho más anchas, mientras que en la parte inferior pues van a ser mucho más estrechas y esta va a ser su forma característica. Otra de las características que tienen estas papilas va a ser la presencia de los corpúsculos gustativos, que en este caso se van a presentar en una menor cantidad en comparación con otras papilas y que normalmente acá no observamos ninguno, pero sí se puede llegar a encontrar en una menor cantidad, ¿no? Aquí también vamos a observar lo que es la lámina propia. Esta lámina propia va a estar formada por tejido conjuntivo que va a estar debajo del epitelio, ¿no? Otra de las características que podríamos decir de estas papilas fungiformes, que a través de estos que va a presentar en una menor cantidad estos corpúsculos gustativos, pero le va a permitir, ¿no? Estos corpúsculos gustativos que permitir lo que era se podría decir captar los sabores, los diversos sabores, sobre todo los básicos, que son el dulce, el salado, el ácido y el amargo, y un sabor que se denomina umami. Y también esto básicamente, ¿por qué lo va a permitir captar? Porque, como ya lo explicaron mis compañeras, estos corpúsculos gustativos, pues, se van a encontrar formadas por diversas células, como las células basales, que van a ser células de tipo, las células madre, ¿no? Que van a dar origen a células oscuras. Estas células oscuras iban a dar origen a unas células intermedias y posteriormente estas células intermedias iban a dar origen a lo que son las células claras, que iban a formar este corpúsculo gustativo. Pero la característica que tenía estos corpúsculos gustativos era que iban a estar inervados por nervios de tipo aferentes que iban a llevar lo que eran estas sensaciones gustativas, ¿no? Y esto básicamente es con respecto a esta diapositiva. Bien, ahora voy a hablar sobre las papilas filiformes. Estas papilas filiformes se van a caracterizar porque van a ser muchas más abundantes. La vamos a encontrar casi a nivel de bien dispersas, son las más abundantes, pero también son las papilas que van a ser mucho más pequeñas. Estas van a ser sus características, que van a ser abundantes y pequeñas, y vamos a encontrar que estas van a estar revestidas por epitelio estratificado plano, pero queratinizado en este caso. Vamos a observar que debajo del epitelio vamos a encontrar lo que es un tejido conectivo de tipo denso y regular, y posteriormente vamos a encontrar lo que es el músculo esquelético, donde vamos a encontrar tanto lo que son músculo esquelético de tipo fibras transversales
y también lo que son las fibras, pero de tipo longitudinales, ¿no? Que va a ser característico en esta formación. Y otra de las características es que estas células van a terminar en tipo, como un extremo de tipo osado, tipo cono, que va a ser característica de estas células filiformes, y lo principal es que van a carecer de botones gustativos, o sea, estas células no van a percibir lo que es la sensación del gusto y por lo tanto su función más que todo va a ser de tipo mecánica. Ahora voy a hablar sobre el aporte. Bien, yo había leído sobre la queratopatía en banda. Esta queratopatía en banda era lo que era un depósito de sales de calcio a nivel de lo que viene a ser la capa de la córnea, ¿no? Como sabemos, la capa de la córnea pues va a pertenecer a lo que viene a ser la capa fibrosa del ojo, y esta córnea junto con la esclera pues iban a formar, ¿no? En el caso de la córnea vamos a ver que va a estar formada por un epitelio que era estratificado plano, pero de tipo no queratinizado, y también iba a estar formado por una membrana de Bowman, iba a estar formado por el estroma, y posteriormente acá no se observa, pero también iba a estar formado con lo que es la membrana de Descemet y un epitelio posterior que era de simple cúbico. En este caso, en la queratopatía en banda, como ya lo mencioné, va a haber un depósito de las sales de calcio que se va a iniciar a nivel del limbo esclerocorneal, que es donde se une lo que es la córnea con la esclerótica. Vamos a ver que este depósito se va a iniciar en esta parte y va a darse de manera transversal este depósito entre lo que viene a ser los párpados, ¿no? Va a ser, entre estos párpados va a ser característicamente este depósito de sales que va a avanzar y básicamente estas sales a nivel de histológico, en donde se iba a depositar, yo había leído que en la lectura se mencionaba que se depositaba a nivel de lo que es esta membrana de Bowman, pero también a nivel del estroma, y lo que iba a generar era que se forme también tipo de tejido cicatricial, pero a nivel del estroma, y esto en sí lo que iba a ocasionar en la persona no era muchas dificultades, no ocasionaba, se podría decir, síntomas clínicos, pero sin embargo cuando estas sales de calcio se llegaban a depositar en lo que era el epitelio, es ahí donde la persona iba a sentir como iba a observar, ¿no? Lo que es, o sea, iba a presentar lo que era la visión borrosa, y es ahí donde las personas, donde tenía que realizarse una intervención, ¿no? Que era un raspado de este epitelio. Y esto básicamente se asociaba a lo que era, por ejemplo, a unas infecciones o a la formación de glaucoma, pero un glaucoma de tipo crónico que presentaba la persona podría llegar a generar esto. También se asociaba a la artritis reumatoide juvenil. Otra de las causas era la presencia de edema, pero un edema prolongado a nivel de la córnea que podía llegar a generar queratopatía en banda. E incluso había leído que, por ejemplo, la exposición hacia sustancias que eran irritantes, como el mercurio, podía ocasionar esta queratopatía en banda. Eso sería todo, doctora. Ajá. Muy bien, hija. Esta última parte fue respecto a tu aporte, ¿verdad? Sí, doctora. Respecto a Sí, tu también aporte. hice mi aporte. Sí, por eso te comentaba, ¿no? Esta última parte sí es respecto a tu aporte de la... Ah, sí, sí. Porque es que hablé sobre el ojo, pero me había tocado exponer sobre papilas gustativas, ¿no? Ajá. La famosa papila filiforme, sí, sí, la vi. A quienes les tocó papila, suerte, suerte. Porque habíamos visto ya papilas, ustedes lo han visto en locomotor, ¿verdad? Ya, pero muy buen aporte, hija. Muy bien. Pasamos entonces ahora con Cristina Pimentel. Adelante, Cristina. Bueno,
Justo me había tocado en realidad pues la imagen de acá. Y bueno, antes de empezar a hablar, ¿no? En realidad, esto que son tanto los conos como los bastones, quería dar una visión general, ¿no? De cómo es que llegamos justo hasta esa parte tan diminuta, ¿no? Teníamos en realidad en primera instancia, ¿no? Lo que sería el ojo, el órgano sensorial que nos va a dar lo que sería el sentido de la vista. Y este ojo pues iba a tener justo tres capas, tres túnicas. Por un lado la túnica fibrosa, la túnica vascular o la uvea, y lo que sería justo la retina. Y bueno, acá enfocándonos en la retina, esta retina pues iba a tener justo también como que dos partes también, ¿no? Por un lado lo que era la retina nerviosa y luego lo que era el epitelio pigmentario de la retina. Entonces, entonces ahí como que desglosando todo en realidad, justo la retina nerviosa es donde pues íbamos a encontrar justo las células fotorreceptoras. Y justo pues estos, tanto conos como bastones, van a ser justo parte de lo que sería pues las células fotorreceptoras, ¿no? Pero ya que ahora lo ubiqué, ¿no? Que estamos en la parte de lo que sería la retina nerviosa, esta retina nerviosa en realidad pues va a tener justo 10 capas. Que bueno, creo que un compañero sí le tocó para exponer, pero bueno, a manera general también pues hay, acá justo tenemos justo acá, del 1 hasta el 10, las 10 capas de lo que sería la retina. Y específicamente en lo que sería pues la capa número 2 vamos a encontrar justo a tanto los bastones como los conos. Y bueno, entonces lo que sería pues los bastones y los conos en realidad pues van a ser los segmentos externos de lo que sería pues justo las células fotorreceptoras. Y bueno, entonces en realidad pues como en realidad el objetivo no en realidad sería el mostrar la imagen en realidad, teníamos acá justo una muestra de lo que sería la luz incidente. Entonces esta luz en realidad tiene que atravesar todas estas capas para poder recién llegar a lo que serían los bastones y los conos. Entonces, estos bastones iconos, pues justo tanto, bueno, acá se ve más histológico, pero ya con lo que sería esta imagen, ¿no? Que es una microscopía electrónica de barrido, se dice que tiene una forma empalizada. Entonces, viendo, ¿no? Que es empalizada en la arquitectura, es la forma en la cual pues, se hace una valla con troncos de madera. Y justo podemos ver que tienen cierta similitud estas dos imágenes, ¿no? Entonces, los bastones y los conos tienen una forma empalizada. Y es por eso que justo el microscopio óptico también, pues, y acá no en el electrónico, podemos verlo con esa disposición, ¿no? Como que de varillas. Y bueno, entonces, en lo que sería respecto a lo que sería el número, ¿no? La cantidad de tanto bastones como conos, en realidad, pues, en lo que sería los bastones tenemos 120 millones de bastones y los conos van a ser un número menor, aproximadamente 7 millones. Y algo que debemos tener en cuenta es de que en realidad a lo largo de lo que sería toda la retina, pues no se van a distribuir de manera homogénea, ¿no? No va a haber una distribución proporcionada. Vamos a tener en realidad lo que sería pues en la parte de la retina, en la fobia central, vamos a tener que va a existir una mayor densidad de conos y que fuera de lo que sería la fobia central vamos a tener una mayor densidad pero ahora de bastones. Pero bueno, como les mencioné en un principio, lo que sería pues justo la luz, ¿no? Y sabemos que la luz en realidad tenemos una amplia gama de colores en realidad. Bueno, aquí los bastones van a ser en realidad más sensibles a la luz que lo que serían los conos. Y justo esto tiene que ver con la función, ¿no? En realidad, en el caso de los conos, pues vamos a tener en realidad tres tipos. Vamos a tener un cono que va a ser sería un cono de longitud larga, mediana, y la otra que sería de longitudes cortas en realidad. Y bueno, y esto como, ¿cuál es por qué esta diferencia, no? Como que esta clasificación, porque hay tres tipos de conos y solamente hay como que un bastón, por así decirlo. Es que pues en el caso del bastón nos va a ayudar en realidad cuando estamos frente a un contexto, en un lugar en el cual pues la luminiscencia no va a ser va a ser opaca en realidad. Y es justo lo que nos va a ayudar a distinguir como que si estamos en un cuarto cerrado, podemos ver la figura, la forma, pero como que a blanco y negro, por así decirlo. A diferencia del cono, de que justo pues sí nos va a ayudar en realidad a diferenciar tanto el color, diferenciar, este es un tono más oscuro, este es un tono más claro en realidad.
Y que bueno, en realidad pues es que queríamos distinguir ya morfológicamente esos tres tipos de conos, en realidad no se puede tanto en realidad. Vamos a verlo siempre en realidad como que uniforme, al menos en su morfología. Entonces, tanto el bastón como el cono pues van a tener en realidad sus partes y vamos a tener en realidad pues un segmento interno, un segmento externo y esta parte, ¿no? Que sería la prolongación calicial. Entonces, yéndonos una realidad por lo que sería por el segmento externo, vamos a ver de que pues tiene una forma más o menos cilíndrica y es justo de que tanto esta forma, ¿no? Acá y acá, como si fuera justo, acá se denomina justo el porqué del nombre, ¿no? ¿Por qué bastón? Por la forma del segmento externo. Y bueno, y que justo acá podemos ver de que está relacionado con lo que sería justo las microbiosidades del epitelio pigmentario. Asimismo, justo como tenemos un segmento interno y externo, va a haber como que una comunicación y ese va a ser el pedículo de conexión, que acá no está señalado, pero es como esta parte. Y justo acá algo evidente sería justo la prolongación calicial, que va a ser justo como que el punto de unión entre estos dos. Ahora, con respecto a lo que sería pues el segmento interno, que sería ya esta parte de acá, vamos a ver de que tanto acá como aquí vamos a tener justo vamos a tener la mayor cantidad de organelas y justo acá nos menciona justo lo que sería el aparato de Golgi y la mitocondria. Pero también en realidad esto está más para lo que sería la producción de proteínas, por ende también debemos presenciar lo que sería el retículo endoplasmático rugoso y ribosomas, ¿no? Y bueno, y entonces, justo como que ampliando esta zona de acá, la zona de acá, justo acá les traje otra imagen en la cual como que se puede ver a más detalle tanto los conos como los bastones. Bueno, profesora, sí puedo hacer mi aporte, ¿no? Sí, 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 adelante. Bueno, con respecto a lo que sería, pues, el, hice sobre el melanoma conjuntival, pero en niños en realidad. Empezando a definir lo que sería, pues, un melanoma, justo acá lo podemos evidenciar, ¿no? Este es un tumor, pero va a ser un tumor el más común con respecto a lo que sería la conjuntiva. Y hablando de realidad de porcentajes, va a ser casi como que 53% de todas las neoplasias que pueden existir en la conjuntiva. Entonces, esta imagen primero. Entonces, el melanoma conjuntival en realidad pues va a ser una lesión maligna y justo su principal característica va a ser que es pigmentada y en realidad pues su mortalidad va a ir creciendo, va a ser progresivo en realidad. En los primeros 10 años que tú presentas este melanoma, tienes un 30% de mortalidad. Y después, pasado de los 10 años, tu probabilidad de mortalidad en realidad ya casi del 50%. Y bueno, en realidad de todos los pacientes que presentan este tipo de melanoma conjuntival, el 25% puede realizar lo que es una metástasis. Pero si hablamos de la causa, en realidad pues no es tan conocida, o sea, es de etiología desconocida, pero algunos estudios atribuyen de que pues es debido a lo que sería justamente los rayos ultravioleta, o lo que sería pues justo la mutación del gen RAS, el cual pues es justo en realidad inducido por la luz ultravioleta, ¿no? Los rayos ultravioletas. Entonces, acá ya están justamente lo que serían pues las láminas histológicas. Y en realidad en este artículo me presentaban a lo que sería una niña de 8 años y tenía un nevus melanocítico, exactamente en lo que sería el ojo izquierdo. Y justo acá la paciente presentaba lo que le mencionaba, ¿no? Esta progresión en realidad de la enfermedad, que desde los 3 años hasta los 8 años, nos habían pasado 5 años en realidad, de esta progresión de la enfermedad, había justo evidenciado esta pigmentación que iba en realidad en aumento, ¿no? Y bueno, en el artículo mencionaban de que pues la muestra, ¿no? Se le derivó a lo que sería el Instituto Nacional de Cáncer y allí le tomaron bastante importancia justo a lo que sería el diagnóstico histopatológico. Y de acá pues en realidad hubieron varias imágenes, pero estas como que son las más notorias, ¿no? Ya de que pues acá justo podemos ver lo que sería como que una invasión pigmentaria en lo que sería esta parte de la conjuntiva y que tanto lo que sería o sea, si lo comparamos con lo que sería una muestra normal,
va a ser muy evidenciar de que esta es una muestra histopatológica, ¿ya? Y justo lo que les encerré, en realidad en especial allí lo colocaban como que si fuera un nido discoadhesivo y justo la invasión, ¿no?, de estas células pigmentarias. Y bueno, acá también del mismo modo, pero acá también en realidad más se centraban en lo que era pues la morfología de las células y en la cual pues sí, justo incluso por acá, como de que en realidad justo estas células tienen un núcleo más grande y ya son propiamente células de lo que sería justo el melanoma conjuntival. Y eso sería todo, profesora. Muy bien. Muy bien, Cristina. A ver. Cristina Pimentel. Muy bien, hija, excelente. Vamos ya para ir acabando. Vamos con Jorge Aguirre. Y ya está, ya puedes compartir pantalla. Bueno, bueno, yo voy a explicar acerca de lo que es el cristalino. Bueno, para definir primero el cristalino, esta va a ser una estructura biconvexa y va a ser totalmente transparente y se va a encargar, o sea, se va a mantener en su lugar debido a unas estructuras, las cuales son las fibras ondulares, ¿no? Que se encargan de unir lo que es el cristalino al músculo ciliar y con la contracción de estas fibras va a permitir lo que es perdón, va a permitir lo que es el acomodamiento, ¿no?, del cristalino y poder ver mejor o enfocar ciertos objetos, ya sean lejanos o cercanos, ¿no? Bueno, en primer lugar, el cristalino va a estar compuesto por principalmente 3 capas o componentes. La primera capa va a ser lo que es la cápsula. Como podemos observar, es ligeramente transparente, ¿no? Es esta parte de aquí. Ay, perdón. Ya. Bueno, entonces tenemos la cápsula, ¿no? En este caso, la cápsula va a medir aproximadamente de 10 a 20 micrómetros y va a estar compuesta principalmente por proteoglucanos y por fibras de colágeno de tipo 4. En este caso, la cápsula se va a encargar de lo que es rodear el cristalino y, como ya mencioné, va a ser el sitio en el que se van a unir las fibras de lo que es la zónula, ¿no?, que van a permitir ya la comunicación con el músculo o cuerpo ciliar. Por otro lado, vamos a tener lo que son el epitelio subcapsular, el cual va a estar compuesta por una sola capa o un epitelio simple de células cuboidales o pueden ser columnares, ¿no? Algo característico de esta capa es que la membrana basal va a estar dirigida hacia la cápsula y la membrana apical va a estar dirigida hacia lo que es la parte interna del cristalino. Asimismo, estas células epiteliales se van a encargar principalmente de dar origen a lo que son las fibras, ¿no?, del cristalino en sí. El tercer componente que está por describirse serían las fibras del cristalino. Estas fibras del cristalino, como ya mencioné, se van a originar a partir de lo que son el epitelio subcapsular en lo que es el eje o el ecuador del cristalino. Y en sí estas células se van a acomodar, como podemos observar, de una forma, paralela, ¿no?, a lo que es la superficie y perpendicular a lo que son las células cuboidales. Esas células podemos diferenciarlas en 2 tipos, principalmente. El primer tipo va a ser lo que son las células o las fibras, perdón, las fibras del cristalino en diferenciación. Estas fibras del cristalino en diferenciación, como podemos observar, muchas de ellas aún poseen un núcleo, ¿no? Asimismo, van a estar compuestas por unas proteínas llamadas cristalinas y también vamos a observar de que no están compactamente organizadas. Sin embargo, ya posteriormente, con el tiempo, estas fibras del cristalino, estas fibras en diferenciación van a convertirse en fibras maduras. Y como podemos observar en esta parte, ya no se observan ningún núcleo, simplemente se observan, ¿no?, espacios. Y bueno, estos núcleos se pierden por autofagia. Y en este caso ya, como podemos observar, las fibras están muy empacadas de manera muy compacta y es por ello que ya no se pueden ver estas líneas, ¿no?, como acá.
Y ya bueno, con respecto a mi aporte, yo iba a hablar acerca de la retinopatía diabética. La retinopatía diabética es una complicación muy frecuente de lo que son la diabetes mellitus tipo 2 y se da principalmente por lo que es la hiperglucemia. En este caso, en la retinopatía diabética está principalmente entre los componentes patológicos van a estar las hemorragias, los microaneurismas y las manchas de lana de algodón. Y también el crecimiento normal de vasos sanguíneos, ¿no? En este caso, los síntomas que va a tener esa retinopatía diabética van a ser principalmente, por ejemplo, las manchas de moscas o moscas flotantes. Estas moscas flotantes, así es como se llama, y van a estar caracterizados principalmente por la presencia de, de puntos, asteriscos o cualquier tipo de manchas oscuras en lo que es el campo visual. También otro síntoma puede ser, por ejemplo, lo que son la pérdida de visión, ya sea periférica o central. En este caso, la retinopatía diabética dentro de su histopatología principalmente va a tener dos fases. La primera fase, que es la fase A, va a ser la fase del pericito. En la fase del pericito, esta se va a dar principalmente por lo que es la hiperglucemia, ¿no? Como podemos observar aquí, por el aumento de la glucosa. Y van a actuar principalmente dos enzimas. La primera enzima va a ser la aldosa reductasa, la cual va a convertir la glucosa a sorbitol, y la segunda enzima va a ser la sorbitol deshidrogenasa, que convierte el sorbitol a fructosa. Eh, entonces, la glucosa al final va a terminar convirtiéndose en fructosa, ¿no? Pero en este proceso van a generarse el NADP y el NADH, ¿no? Y estas dos, el NADP y el NADH, van a generar que la glucosa pueda entrar en una vía que va a generar el diacilglicerol. Y el diacilglicerol en sí va a hacer que se exprese mayor la proteína sinasa C, y esta proteína sinasa C va a generar lo que es la mayor expresión de la endotelina 1. Y la endotelina 1, la endotelina 1 lo que va a hacer es disminuir, ¿no? Lo que es el flujo capilar, lo cual se va a conocer como lo que es la isquemia retinal. Sin embargo, los pericitos, en respuesta a esa disminución del flujo, van a generar este factor, ¿no? Que se conoce como, bueno, no recuerdo, factor de crecimiento vascular, creo. Claro, el VGF, el factor de crecimiento vascular, el cual va a actuar mediante las células endoteliales. ¿Y qué va a realizar, no? Principalmente va a aumentar lo que es la expresión de una proteína fosforiladora y va a generar la fosforilación de una proteína llamada ocludina, perdón. Asimismo, otro efecto que va a generar lo que es este factor de crecimiento vascular va a ser principalmente lo que es la muerte de los pericitos, que también va a estar acompañada por lo que es el aumento de los niveles de sorbitol. Y bueno, posteriormente tenemos otra fase, la cual es la fase del endotelio. En esta fase del endotelio principalmente se va a dar por lo que es la ocludina, que ha sido fosforilada en la fase anterior, ¿no? En este caso, la ocludina se va a encargar de principalmente abrir las aperturas celulares, ¿no? Entre lo que son el endotelio. ¿Y qué va a generar esto? Principalmente va a generar lo que son la salida de los eritrocitos, ¿no? Como podemos observar por aquí, lo cual va a generar microhemorragias en los tejidos. Asimismo, debido a que en la fase anterior, como había muerte de los pericitos, la pared celular de los vasos sanguíneos va a estar debilitada. ¿Qué más? También se van a formar dilataciones, ¿no? O sea, estos vasos sanguíneos se van a dilatar por la falta de los pericitos. Y esta dilatación y también la debilidad de la pared capilar va a generar lo que son los microneurismas. Asimismo, no solamente salen eritrocitos, sino que también puede salir plasma rico en lipoproteínas, lo cual genera exudados serios. Y en sí, todos estos procesos van a generar lo que son los microaneurismas, la microhemorragia y los exudados serios van a generar los síntomas clásicos, ¿no? De lo que es la retinopatía diabética. Bueno, finalmente acá tengo una imagen histológica acerca de la retinopatía diabética. En la primera imagen tenemos, aquí tenemos un corte histológico con tinta china.
en las que con las puntas de flecha podemos observar los microaneurismas principalmente, ¿no? Son los microaneurismas. Y bueno, en los asteriscos se pueden ver áreas donde se han perdido los capilares, ¿no? Porque en sí esta retinopatía diabética va a estar caracterizada por la pérdida de vasos sanguíneos, pero la formación de nuevos vasos sanguíneos. Sin embargo, estos nuevos vasos sanguíneos, como ya mencioné, debido a la falta de pericitos y por el aumento de la permeabilidad capilar, van a ser vasos sanguíneos anormales y muy frágiles. Bueno, en la segunda imagen podemos observar una tinción con hematoxilina y eosina, en las cuales podemos observar lo que son los exudados, ¿no? Que como había mencionado, se forman por lo que es el aumento de la permeabilidad capilar por la ocludina, y esta permeabilidad capilar aumentada permite que se salga, ¿no?, el plasma rico en lipoproteínas y se formen estos exudados. Y estos exudados, como podemos observar, se van a formar principalmente en lo que es la capa plexiforme externa, ¿no? Y eso se va a conocer como el edema macular. En la imagen C podemos observar un penacho neovascular temprano, es decir, la formación de nuevos vasos sanguíneos, en la cual podemos observar, ¿no?, una formación de un vaso sanguíneo defectuoso. Y esto se da en la primera etapa, ¿no?, de lo que es la retinopatía diabética, que se conoce como la diabética no proliferativa o proliferativa temprana. Y en la D podemos observar ya la formación perdón, claro, se puede observar ya la formación de otros vasos sanguíneos, y también se van a arrugar lo que es la membrana limitante, se va a arrugar la membrana limitante interna, ¿no? Y bueno, eso básicamente. Y esto se da principalmente ya en la fase avanzada, ¿no?, de la retinopatía diabética. Ujú. Muy bien. Listo, Jorge. A ver, ahora por último, chicos. Ya, discúlpeme, Jorge. ¿Algo más que quieras agregar? No, doctora. No, ya, ok, listo. Muy bien, entonces, vamos a pasar ahora sí con Sebastián. Por último, pero no menos importante, Sebas. Está. Ya, profesora. A ver. Ujú. ¿Se puede ver mi pantalla bien, profesora? Sí, se ve muy bien. Ya, Si perfecto. puedes, A por mí, favor, le haces zoom a las imágenes, como hay varias imágenes juntas. sí, está bien, profesora, no se preocupe. Ya, hijo, gracias. Ok, bueno, en la imagen que a mí me tocó desarrollar es esta microfotografía electrónica, en la cual pues se nos presenta una mucosa olfatoria, ¿no? Pero antes de poder yo desarrollar esta mucosa olfatoria, quería hacer un panorama desde un panorama un poco macroscópico hacia allá, yendo hacia la mucosa olfatoria, ¿no? Entonces, en esta primera imagen, que le voy a hacer zoom ahorita, ya. En esta imagen, lo que nosotros podemos observar es este cartílago hialino, ¿no?, lo que vendría a conformar el tabique o el septo nasal. Y a cada lado, parte tanto del epitelio respiratorio, que vendría a ser esta partecita de aquí, y la porción respiratoria y la porción olfatoria, que vendría a constituir parte de la cavidad nasal, ¿no? Ahora, la cavidad nasal se encuentra constituida por tres porciones. La parte del vestíbulo, que bueno, es una continuación del epitelio plano estratificado, ¿no? Queratinizado, que es una continuación de la piel. Luego vendría la porción respiratoria, perdón, sí, la porción respiratoria, ¿no?, también llamada la pituitaria roja, porque esa es una zona en la cual los capilares iban a encontrarse en una disposición un poco perpendicular, ¿no? Le iban a dar una coloración un poco más roja de lo normal, un poco más intensa, ¿no? Y por eso se le conoce como la pituitaria roja. Y ya luego yendo un poco más, entrando un poco más hacia lo que es la cavidad nasal,
se menciona que en la parte postero superior de la cavidad nasal se encuentra la parte del epitelio, o perdón, de la porción respiratoria, ¿no? Perdón, de la porción olfatoria. Y esa porción olfatoria se va a caracterizar por poseer principalmente 4 tipos de células, ¿no? La primera, que son las células olfatorias receptoras, que no vienen a ser más que neuronas bipolares que se van a encargar de transmitir justamente las señales y juntarse en estas agrupaciones de aquí, esos filetes nerviosos, que van a dar formación justamente al par craneal número 1, que es el nervio olfatorio, ¿no? ¿Qué más tenemos en esta imagen? Podemos mencionar a las glándulas de Bowman, las cuales son glándulas, se mencionan tubuloacinares, si es que no me falla la memoria, son glándulas subacinares de tipo cerosas, cuyo contenido pues va a disolver justamente las secreciones olfatorias, mejor dicho, los estímulos olfatorios iban a ser disueltos por estas secreciones serosas, ¿no? Y estas, ya al ser disueltas, iban a poder ser recepcionadas por estas células receptoras olfatorias, ¿no? Y si ya nosotros le hacemos un zoom un poco más, más preciso a esa zona, vamos a poder encontrar justamente eso de aquí, que vendría a constituir toda la mucosa olfatoria, ¿no? Y esta mucosa olfatoria, como ya venía mencionando, se va a encontrar constituida por células receptoras olfatorias. También van a encontrarse células basales, ¿no? Las cuales iban a dar origen justamente tanto a estas células olfatorias como a las células de sostén o de soporte que se iban a encontrar en esta capa media, ¿no? Y también se menciona que se encuentran células en cepillo, que en una microscopía óptica no se puede apreciar de manera adecuada, como sí se podría apreciar en una buena imagen de microscopía electrónica, ¿no? Pero que estas células se encuentran en aproximadamente un 10% de todo, representan el 10% de todas las células que conforman la mucosa olfatoria, ¿no? Y bueno, finalmente tenía esta representación de aquí, ¿no? En la cual justamente nos hacen hincapié la ubicación, en este caso de la mucosa olfatoria, la porción postero superior de la cavidad nasal, ¿no? Y aquí vemos justamente estas de amarillito, estas grandes, que son las neuronas bipolares, ¿no? Que vendrían a constituir las células olfatorias receptoras, ¿no? En la cual podemos observar que en la parte apical observamos estos cilios olfatorios, ¿no? También encontramos células en cepillo, que bueno, nos aprecian bien aquí, las células basales y las células de sostén, o sustentaculares, como aquí lo llaman, ¿no? Posteriormente y unido a esta lámina basal, tenemos lo que vendría a constituir las glándulas de Bowman, ¿no? Las glándulas que, como venía diciendo, son glándulas de tipo cerosas, ¿no? Que se iban a encargar justamente de secretar una sustancia también, y iban a tener también en su composición interna gránulos de lipofucsina, ¿no? Lipofucsina. Y esta lipofucsina le iba a dar una coloración característica a esta zona, ¿no? Una coloración un poco pardo amarillenta, que justamente era a raíz de eso que se le iba a llamar a esta zona, a esta mucosa olfatoria, como la pituitaria amarilla, ¿no? Recibe este nombre a causa de esta tinción que le da, esta coloración que le da los gránulos de lipofucsina, ¿no? Y eso vendría a ser en cuanto al desarrollo pues, de la imagen que me tocó. Y ahora también había tenido un aporte que es acerca sobre justamente esta mucosa olfatoria, ¿no? Yo había leído un poquito sobre el neuroblastoma olfatorio, que no es más que nada que un tumor que se va a derivar justamente de la capa basal del epitelio olfatorio, ¿no? De estas células basales que ya habíamos visto en las imágenes anteriores, pues justamente de esas, las células iban a sufrir múltiples mitosis,
y me iban a generar ese tumor, ese neuroblastoma olfatorio, que se menciona que constituyen alrededor del 3% de los tumores que se desarrollan dentro de la fosa nasal, ¿no? Y que, bueno, en el artículo que leí se nos presentaba pues un paciente de 36 años, ¿no? En el cual venía con un edema palpebral en el lado derecho, ¿no? A los exámenes físicos solamente se evidenciaba un poco de enrojecimiento, inflamación en esa zona, pero ya cuando se le hizo el examen, se verificó la parte interna de la cavidad nasal, se evidenció pues esta formación tumoral, ¿no? Que con la tomografía y la resonancia magnética se evidenció todo esto, ¿no? Que es justamente el neuroblastoma olfatorio, y que en su caso abarcaba aproximadamente el 70% de toda la cavidad nasal del lado derecho y parte también de la cavidad nasal del lado izquierdo, ¿no? Aunque en el lado izquierdo era un poco menos notorio, un poco menos marcado, ¿no? Y que bueno, en esta imagen histológica, justamente como se mencionaba en el artículo, se pueden apreciar justamente las células que están sufriendo varias mitosis, ¿no? Y se menciona que se determinó que es un neuroblastoma olfatorio, uno por la ubicación en este caso del tumor, y dos, porque justamente se evidenciaba alrededor de 20 mitosis por 10 campos, me parece, microscópicos, ¿no? 20 mitosis por campo microscópico. Lo cual iba a darle la característica pues, de una tumoración, ¿no? Y en este caso, el neuroblastoma olfatorio. Y ese sería mi aporte, profesora. Muy bien. Excelente, Sebas. Excelente. Muy bien, chicos. En general, a ver, ya que estamos todos aquí, doctor Rosales también, si me permite, consultarle a los chicos cómo les ha parecido. Ya estamos ya en nuestra penúltima semana. La siguiente semana, semana 14, es nuestra última semana ya de evaluación. Si ya ha quedado todo claro para el día de hoy, chicos, ¿qué les ha parecido? Todo claro ya para culminar nuestra última semana de saberes previos. La siguiente semana, recuerden por favor, es su exposición. ¿Sí? ¿Todo bien por ahí? ¿Algún comentario? No, nada, no comentarios. Creo No que no, saben, no profesora. opinan. Parece que se han quedado sin palabras. Chicos, están ahí, ¿no? Claro que No sí, se han ido. profesora. Ah, Jamás. ya. No se han ido, no se han escapado. Doctor Rosales, disculpe, no sé si quiera comentar algo, adicionar algo. No, doctora, está muy bien. Desde el momento que ingresé, creo que los aportes han estado muy, muy buenos, aparte de la explicación de la histología. ¿Sí? Bastante ilustrativo. Sí, sí, muy interesante cómo los chicos desarrollan esta parte de la evaluación. Ya, perfecto. Muy bien, entonces, doctor, eso sería todo por este primer grupo. La profesora Daniela estaba con problemas de conexión, me comentaron. Sí, llegó a comunicarse conmigo. Ah, ya, doctor, Sí. genial. Claro. Ya, perfecto. Listo, doctor. Entonces, nos vemos en el siguiente grupo. De acuerdo, doctora. Muchísimas Gracias. gracias. Gracias, Nos doctores. vemos. Bueno, Hasta luego. Hasta Cuídense, luego. chicos. Cuídense mucho. Hasta luego, profesora. Gracias. Gracias a ti, cuídate.